Buen día, soy el profesor Fernando Ramos, director general de ISI. El día de hoy tendremos una charla abordando el tema sobre los retos que tienen las universidades y los alumnos estudiantes de Derecho. Con este fin, invitamos al licenciado Eduardo Ramos, el director jurídico de Casa Ley, y Rodrigo Murilla, que es gerente del jurídico de Casa Ley. También está mi compañero Ángel García, que es colaborador aquí. El día de hoy vamos a intentar abordar ciertos temas específicamente para lograr dar luz a los retos y las oportunidades que se han generado, sobre todo a lo largo de los últimos años, referente a la preparación que dan las universidades a sus alumnos. Intentaremos saber si eso que se está llevando a cabo en los centros de estudio está preparando a verdaderos profesionales, así como los requiere pues la vida real en lugares que son todo un reto para los verdaderos profesionistas, como son centros de trabajo tan importantes como el lugar donde nos acompañan el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Ángel? Les agradezco la oportunidad de expresar en este espacio pues algo de las experiencias que tenemos tanto Rodrigo como yo aportando en una empresa pues, de la importancia que mencionabas y que creo puede servir para que universidades y alumnos se enfoquen esfuerzos y logren pues tener esta conexión entre, digamos, la teoría y la práctica. Nomás como referencia, pues, como ya lo mencionaba Fernando, soy Eduardo Ramos, soy el licenciado Eduardo Ramos, me toca participar encargado del jurídico de esta empresa Casa Ley, y mi preparación ha sido alrededor de lo que me gusta llamarle ser abogado de empresa, ¿no? Y en esa medida, pues espero mi experiencia sea de utilidad. Un servidor, Rodrigo Murguía, soy el gerente del jurídico de Casa Ley y nuestra intención en esta ocasión es platicarles un poquito acerca de cuál es nuestra visión como abogados de empresa, como bien lo dice Eduardo. Más adelante abordaremos ese concepto que traemos ahí muy claro nosotros y cómo creemos que podemos o que las universidades y las empresas deberían reforzar un poco su vinculación para que los abogados recién egresados no salgan a la calle y se topen pues con una pared, ¿no? Es muy importante que se aborden estos temas porque no necesariamente los abogados recién egresados salen o salimos en su momento conociendo de temas que creo que es muy sencillo que las universidades se puedan tratar y de forma que los abogados salgan pues más preparados, ¿no? En el tema de ser abogado de empresa, como decíamos ahorita, ¿no? Pues, agradezco nuevamente la invitación y pues adelante. A mí me gustaría que viéramos la cuestión de cuál es la problemática, porque a lo mejor nos van a escuchar personas que no tienen nada que ver con el mundo de la abogacía, pero nos van a escuchar profesionistas de cualquier otra área, médicos, dentistas, personas que estudian economía, y yo quiero que se entienda que si en esta charla hemos traído a expertos en una área específica, pues se puede extrapolar estos temas a otros tipos de profesiones. Principalmente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la cuestión que nosotros podríamos marcar que es lo que está generando un área de oportunidad y de crecimiento, sobre todo para los nuevos profesionistas? ¿Qué es esto que sucede cuando un profesionista recién egresado, una persona que acaba de titularse, específicamente el caso de leyes para la abogacía, cuando llega y les toca a ustedes pues recibirlos? ¿Qué es lo que ven en ellos? Qué buena pregunta, qué bueno que le des un enfoque tan amplio y no solo concentrado en el tema de la abogacía. Por supuesto, la experiencia de nosotros es principalmente en el derecho, pero creo que finalmente estamos en una empresa tan grande que nos toca convivir con diferentes profesiones, ¿no? Y entonces, al final del día, un abogado dentro de una empresa convive con diferentes profesionistas, con diferentes especialidades, incluso con gente que no necesariamente tiene una profesión, pero que de la misma manera requiere una cierta preparación, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva me parece muy buena tu pregunta. Fíjate que no sé si llamarle problemática. Yo diría que es muy importante fortalecer el sistema educativo a nivel de universidades. Digo, por supuesto hablaremos del tema de los egresados como profesionistas. Creo que hay que fortalecer. No quisiera llamarlo un problema en esa medida como tal, ¿no? Pero digamos que hay una oportunidad importante tanto de las universidades como de los alumnos. Y creo que en el fondo podemos hablar de el reforzamiento que se requiere de la vinculación entre universidades y empresas.
En ese sentido, yo creo que sin distinguir si eres médico, si eres abogado, si eres administrador, si eres ingeniero, sin llegar a esas distinciones, el día de hoy necesitamos gente que salga a las empresas, al mundo privado, a proponer, a generar iniciativas, a simplemente crear oportunidades para México, para tu sociedad, para tu familia. Yo creo que en ese sentido, el generar profesionistas que estén empapados de realidad, que puedan salir al mercado laboral, digamos, con un sentido práctico, con un sentido propositivo, yo creo que en esa medida vamos a mejorar. Seguramente más adelante iremos platicando acerca de cómo considero que hay que distinguir entre la parte académica, la parte de cualidades y competencias de los alumnos, pero hoy, digamos, respondiendo a tu pregunta, creo que el tema central está en esa necesaria vinculación entre empresas, universidades y de alguna manera una cierta práctica de los alumnos, ¿no? Claro. Y yo respondería hasta cierto punto por parte de cómo lo haría alguna universidad, ¿no? Porque muchos programas educativos de universidades lo que buscan es esto mismo, la vinculación que hacen con empresas. Pero yo personalmente recuerdo que la vinculación se habló cuando yo era un estudiante apenas, se hablaba, ¿no? Te decían, ve, busca un lugar donde meter un proyecto, pero no existía esta parte de relación real entre ningún tipo de empresa con ningún tipo de universidad, o sea, o de colegio que estuviera realmente metido con los negocios. No sé si esta cuestión de la vinculación, como la estás planteando, a pesar de que sea también un reto para las universidades, tiene que ver con una realidad de que lo que sucede al fin y al cabo es que no se dé. O sea, si hasta el momento no se ha dado, ¿cómo podríamos hacer que se dé realmente? Yo creo que debe haber, si hoy no existe, digo, se me ocurre alguna especie de asociación, incluso de programas de capacitación. Hoy lo estamos viendo en el contexto de este nuevo gobierno, de la Cuarta Transformación, esta oportunidad que le están dando a los jóvenes de capacitarse en las empresas. Bueno, pues si hay un modelo ya propuesto por nuestro presidente acerca de cómo capacitar egresados que hoy no tienen empleo directamente en las empresas, ¿por qué no hacerlo desde antes? ¿Por qué no a nivel universitario ir a gestionar, ir a asistir a las empresas, sobre todo por parte de las universidades, en las que se soliciten oportunidades para que los alumnos se desarrollen y se capaciten viviendo el mundo práctico de lo que en las universidades aprenden a nivel teórico? Yo creo que es importante, yo creo que México cambió, yo creo que hoy ya no estamos para una educación teórica. Yo creo que hoy los profesionistas mexicanos compiten con profesionistas del mundo, porque hacemos negocios con el mundo, los mexicanos. Y fíjate que no solo debería hablar a nivel internacional, yo creo que a nivel estatal, a nivel del Estado, yo creo que deberíamos tener oportunidad de compararnos el nivel educativo, el nivel de los profesionistas egresados de nuestras universidades sinaloenses, compararnos con otros estados y entonces decir, bueno, hay que competir con universidades privadas de otros estados del país, hay que competir entre universidades incluso públicas, en donde yo creo que hay oportunidad de demostrar que los sinaloenses podemos y podemos mucho. Creo que hoy lo hacemos, creo que hoy, al menos yo diría en términos generales, Sinaloa es un estado del norte que produce, que propone, que es una economía pujante, y en ese sentido yo creo que pues seguramente podemos todo este tema abordarlo más bien, no como un problema, sino como una oportunidad de reforzar y de dar brincos hacia adelante en materia educativa, que luego va y repercute en los temas económicos. Por supuesto. Yo digo, coincido completamente contigo, creo que es muy importante para el municipio, para el estado y para el país que las universidades y las empresas, es decir, pues la responsabilidad yo creo que es de ambas, llevarle a los alumnos el mundo real, es decir, en la escuela la realidad es que pues solamente estás viendo libros y al maestro, ¿no? Pero la realidad es que cuando te enfrentas al mundo real, pues la cosa es completamente distinta, ¿no? Y obviamente sin dejar de lado lo importante que es el tema académico,
creo que es muy importante que el tema práctico pues se le lleve a los alumnos, ¿no? Mi opinión personal es que no necesariamente el decirle a un alumno, pues ve y busca qué empresa, pues el alumno la verdad es que en ese momento no sabe muchas cosas de qué es lo que quiere o para qué va a ser bueno o cuál es su verdadera vocación incluso. Entonces, creo que es muy importante acercarle eso a los alumnos, ¿no? Pues que lo tengan a la mano, ¿no? También es importante eso para las empresas, dado que es capacitación que se puede ir generando desde antes que los alumnos pues ya sean recién egresados, ¿no? Eso creo que puede generar una mayor competitividad en las empresas y bueno, pues qué bueno que nos invitan y podamos tocar este tema, pues que para mí es muy importante, ¿no? Rodrigo, una pregunta aquí y se me hace muy interesante lo que están planteando ustedes, o sea que no hay una vinculación, no tenemos el esquema, no tenemos que pudiera vincular a la empresa con la universidad, al menos no que podamos saber en este momento, ¿no? Que claro, tenemos la información en este momento, a lo mejor sí existe y no lo sabemos, pero ¿qué creen ustedes? ¿Que sea la empresa que tenga que ir a buscar a las universidades o las universidades tengan que ir a buscar a la empresa para mandar a sus alumnos? ¿Ustedes qué consideran, licenciado? Yo creo que al final del día es un tema de, llamémosle, de ida y vuelta. Pues ganar. Al final del día ambos ganan, ¿no? Si lo ves desde la perspectiva de la empresa, el obtener gente capacitada para lograr sus fines y desarrollarse de tal manera que sea competitiva, que logre sus resultados, pues yo creo que en la medida que una empresa obtenga alumnos o egresados más bien de universidades que ya tengan un cierto nivel de capacitación, incluso le repercute a la empresa en una reducción de costos en temas de capacitación. Porque siempre, hoy en día, los alumnos que egresamos, en su momento que tuvimos esa primera oportunidad, pues tuvimos una curva de aprendizaje que a lo mejor donde costó a la empresa donde empezamos a laborar, ¿no? Hasta que tuviéramos algo de experiencia de tal manera que ya pudiéramos ser propositivos incluso, ¿no? Entonces, yo creo que desde la perspectiva de la empresa, encontrar gente con un nivel de capacitación que no parta de cero, pues es fundamental, y eso en la medida en que más capacitado esté, más, digamos que repercute en una reducción de costos en esa materia de capacitación. Por el otro lado, las universidades, yo creo que no afirmaría que hoy no existe ningún tipo de vinculación. Yo creo que hay un cierto conocimiento de las universidades. Creo que hay que reforzarse, no diría que no existe, ¿no? Pero creo que se puede reforzar, menos en la experiencia propia. Creo que hay oportunidad para las universidades de desarrollar de una manera más, digamos, más pegada, más codo a codo con las empresas, de tal manera que se mantengan total y absolutamente actualizados de los temas de día a día. Yo creo que eso hay que desarrollarlo, ¿no? Y ese es un área que hay que reforzar en las universidades. Pero digamos, desde la perspectiva de la universidad, ¿qué lograrían? Yo creo que lograrían, pues digo, una presencia de sus alumnos en empresas importantes, que luego eso repercute en el prestigio de la misma universidad. O sea, alguna vez escuchaba a un cierto rector de una universidad conocida del país que decía: el prestigio de la universidad tiene que ver con el prestigio de sus alumnos. Y en ese sentido, las universidades deben estar preocupadas de qué sucede con sus alumnos después. No solo cómo los preparé para que se insertaran en el mundo laboral, sino qué ocurrió, porque va a ser tan buena o mala universidad como el mejor o el peor de sus alumnos, ¿no? O sea, y ahí en esa medida, en ese piso y techo de los egresados de las universidades, pues está digamos, la manera en que uno puede evaluar o determinar la calidad de esa determinada universidad, ¿no? Que, por supuesto, estamos hablando en los casos principalmente de universidades privadas. Creo que en el sector de las universidades públicas también deberíamos, como país, estar preocupados por qué sucede con los egresados, independientemente de hablar necesariamente de prestigios, que el prestigio se mide diferente, creo yo, en una universidad pública y en una privada. La pública tiene un interés social muy importante y que hay que fortalecer, por supuesto, hay que darle una oportunidad a los ciudadanos en general, tener acceso a la educación, ¿no? Pero creo que hay que fortalecer esta pues liga que debe existir entre el sector, digamos,
público, en el sector, hablando específicamente de educación, y en el sector privado, hablando no solo de empresas como la que nos toca colaborar, sino también en despachos de abogados, en notarías públicas, etcétera, ¿no? Yo creo que en esa medida en que tanto universidades como empresas se casen con esta idea de la necesidad de vincularse, yo creo que lo que menos importa es si va de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, o de arriba a abajo, de abajo para arriba. Yo creo que el tema es que se deben vincular en una situación en la que es ganar, como decía Rodrigo hace un momento. Muy interesante lo que me parece que están diciendo para los jóvenes, sobre todo que están estudiando Derecho, para las universidades, para las empresas privadas. A mí me gustaría mucho, si un estudiante de Derecho nos estuviera viendo el día de hoy, ¿no? Y ustedes, bueno, él está estudiando, está llevando la carrera, va a llevar 5 años, él siente que le está metiendo todas las ganas, pero a lo mejor en esta desvinculación que existe entre la empresa y la universidad, a lo mejor no está realmente estudiando lo que necesita allá en la empresa. Tú, Rodrigo, me gustaría mucho porque tú tienes el trato día a día con los abogados más directamente, ¿no? ¿Qué les recomendarías tú a los estudiantes de Derecho que estudiaran, que se prepararan en estos temas específicos para cuando llegaran allá con ustedes o a cualquier empresa privada? ¿Qué les recomendarías para hacer un excelente trabajo? Al menos que llegaran más preparados, ¿no? Pues mira, Fernando, creo que la pregunta es muy buena. Pues yo no soy académico como para poderte dar hacer un comentario específico, pero sí te puedo hablar de mi experiencia, que es lo que yo veo, ¿no? Todos los días. Los alumnos de Derecho muchas veces, y me incluyo en su tiempo, pues muchas veces entramos a la carrera sin saber exactamente qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Yo creo que la mayoría de las veces los abogados entramos a la escuela, a la carrera, pues con la vocación de estudiar leyes, pero sin saber a qué nos vamos a dedicar, ¿no? Eso es evidente. Entonces, como abogado de empresa, lo que creo que puede servirle mucho a un alumno de Derecho, que vuelvo a lo mismo, no es algo que él vaya a poder hacer por sí mismo, sino que las universidades también se los tienen que acercar. Por ejemplo, temas básicos de economía, temas básicos de finanzas, temas básicos de contabilidad. Hablábamos hace un momento fuera de cámara de que es necesario que los abogados de empresa al menos pues sepan inglés, ¿no? Y inglés incluso orientado a temas legales, que es completamente distinto. Focalizadamente te puedo decir esos 3 o 4 temas, pero además hay otros, ¿no? Creo que también es importante que los abogados desde la carrera empecemos a argumentar, no a alegar por alegar, sino a argumentar, poder construir un argumento en base a lo aprendido en la escuela y por supuesto lo aprendido fuera de la escuela, ¿no? Que sin esa construcción de argumentos, pues no necesariamente van a ser buenos abogados, ¿no? Al final de cuentas, pues un abogado depende mucho de sus argumentos, ¿no? Creo que es algo que se va adquiriendo, creo que es algo que se debería reforzar, ¿no? Desde la carrera. Temas de redacción también, creo que es muy importante que esas materias como redacción jurídica o talleres de redacción jurídica no necesariamente se impartan por llenar un crédito, ¿no? En una escuela. Creo que son materias sumamente importantes. Nosotros cuando ves un escrito de un abogado con el que vas a interactuar y notas errores en ortografía, en sintaxis, etcétera, pues la realidad es que te imaginas ya el nivel del abogado que tienes enfrente y es una carta de presentación que uno debe de cuidar bastante, ¿no? El tema de la ortografía pues no necesariamente es de la carrera, no es de todo el ciclo educativo de un alumno, pero pues la carrera al final de cuentas es la última oportunidad formal de formarse en ese sentido, ¿no? Entonces creo que en esos temas es donde deberíamos de estar volteando, ¿no? No sé qué opinas tú, Rodrigo, que comparto, ¿no? Y a lo mejor durante la charla iremos, pues de alguna manera desmenuzando un poquito lo que en este momento acabas de resumir, ¿no? Sí. Fíjate que yo le agregaría solo un tema a esta descripción de, digamos, de requerimientos para los alumnos, ¿no? Sí. Fíjate que el tema
del apasionamiento que hemos comentado en diversas ocasiones. Sí. Yo creo que un abogado debe estar enamorado de la carrera. Una carrera de pasiones. De pasiones. Es todos los días vives en algo que en la discusión, en la defensa de tus ideas, pero que si te gusta lo disfrutas, que no es que a uno le falte hígado para discutir, para armar un argumento, para redactar un documento extenso. Yo creo que quien lo disfruta, quien le apasiona, quien se enamora de la carrera, lo hace sin ninguna dificultad. Sí. Claro, yo creo que no nada más del enamoramiento de la carrera puedes convertirte en un abogado excelente, ¿no? Yo creo que hay que reforzarlo con estas cuestiones académicas que mencionabas, muy importante. Pero creo que el punto de partida es que esta sea tu vocación. Y que no sea lo que en alguna ocasión hemos comentado, Rodrigo, acerca de que luego muchas personas que estudian Derecho dicen, pues yo voy a estudiar Derecho porque no me gustan las matemáticas, ¿no? O yo voy a estudiar Derecho porque me gusta alegar, y mi mamá me dijo que yo alegaba muy bien. La verdad es que no, la verdad es que hoy un abogado tiene que ser una persona muy enamorada de la carrera y con una capacidad crítica muy importante, fundamental en el desarrollo de un abogado. Claro, de acuerdo. Yo sigo pensando en todos los que nos estén mirando y que no pertenezcan necesariamente al mundo del derecho, que esta cuestión que tú estabas diciendo, si no la están aplicando específicamente a su carrera, si no están pensando en lo que se van a dedicar ellos, pues mi pregunta sería, ¿qué estás haciendo en cierta carrera? ¿Cómo escogiste? ¿Cómo llegaste a decidir si te ibas a dedicar pues a la profesión que tú has elegido? Porque muchas veces me tocó a mí escuchar personas que estuvieron en mi facultad, en la Facultad de Psicología, por el mismo pretexto, porque seguramente aquí no hay matemáticas, y no, nos metían estadística, ¿no? Entonces era como que una pesadilla para los que ya estaban ahí. Y al final todo esto recae en lo que decías, si una persona no tiene pasión o no ama eso en lo que se está convirtiendo, la mediocridad yo creo que va a aparecer de manera segura, y eso es algo que yo siento que es muy valioso, que se lo tienen que llevar todas las personas que ahorita están viviendo este proceso de formarse y que van a llegar a un mundo competitivo, un mundo conectado de una forma global, porque pues nos tenemos que medir ya no con el mejor de mi generación, ni me voy a medir nada más con el mejor de Culiacán o de Sinaloa, de México. Me tengo que medir como profesional con el mejor del mundo. Y a lo mejor tienes que irte a ver modelos de profesiones o modelos digamos que de competitividad más elevados, para desde ahí tú decir tú dónde quieres llevar y dónde es donde te quieres acomodar. Yo preguntaría también aquí en esta cuestión, y esta es una duda que le viene a alguien que no está dentro del derecho. Si una persona que ahorita se le ofrece un abogado, una de las primeras perspectivas que tiene casi todas las personas acerca de un abogado es alguien que no te inspira confianza. ¿Por qué? Porque siempre piensa alguien que necesita un abogado, bueno, me va a ayudar, pero pues a lo mejor también me hace un daño. Son estigmas que se le van agregando a carreras diferentes, como al psicólogo, ¿no? Pues me va a volver loco o me va a ayudar con mi loquera, una de dos cosas. O con el médico, pues a lo mejor me cura o a lo mejor me hace más daño, ¿no? Y hace muy poco, al menos en el ciclo educativo pasado, México vivió lo que fue la reforma educativa y se habló específicamente del priorizar los valores, la ética, la moral de los estudiantes, el desarrollo de habilidades socioemocionales, es decir, poner por encima de todo la gestión y el desarrollo de valores. Pero yo no sé, yo estoy seguro que esto no alcanzó, porque pues es una reforma que nos han anunciado que se va a cortar y no sabemos qué es lo que viene. Tentativamente los que experimentaron esa prioridad o ese intento de priorizar esa área fueron los que ahorita estén tal vez saliendo de preparatoria y tal vez nos llegue una generación a las universidades en este año que viene. Pero, ¿y esos valores? ¿Y dónde está esa formación de valores dentro de las universidades? Porque yo vi una currícula, al menos en mi área o en las áreas de personas que me ha tocado conocer,
y en ningún momento se planteaba pues el sentido de una profesionalidad basada en valores, en criterios éticos, en la valoración pues empática con las personas con las que te vas a relacionar. Y eso que yo estudié psicología, o sea, se supone que esa es mi chamba. Ahora, ¿cómo le va a todos los demás profesionistas? ¿A ustedes? ¿Cómo les va en esa área? Más oportunidad, Rodrigo. Además tocaste un tema medio que quiero considerar que es chusco, ¿no? Sí, Y sí. que no pasa de aquí. Eso de decir aguas con el abogado, porque Sí, te va a sí, fregar, es ¿no? parte de- O sea, finalmente no es más que un tema que uno lo escucha en la calle y ahora con estos memes te encuentras cada chiste, ¿no? Sí, sí. Yo creo que no hay profesiones buenas o malas. Yo creo que hay profesiones necesarias. Al final del día no existiría si no fuera necesario. Yo creo que la carrera de abogado es una carrera muy bonita. Hace un momento decía apasionante. Pero que cuando estás hablando de que el tema central de tu carrera es la justicia, no puede ser algo malo. No puede ser algo malo. Claro, en el camino habrá quien, por esta falta de valores, ética, de una conducta adecuada, De una formación integral. a veces utilizo, y perdón que diga esta frase, ¿no? Que al final del día, a veces utilizo una frase que dice que el hombre es uno y sus circunstancias, ¿no? Entonces, en esa medida, el tema de valores debe estar, pues, también influenciado por el entorno de las personas, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente, definitivamente estoy de acuerdo en que y es más, ¿no? ¿Qué importa si estoy de acuerdo o no? El hecho es que tiene que estar en las universidades una sección orientada al tema de la ética, al tema de atender las necesidades de la gente, en un sentido pues, de aportar, de hacer algo bien hecho y para beneficio de las personas que está uno atendiendo. Desde la perspectiva del abogado, pues el tema de asegurarse de que tu cliente, de que obtenga la justicia que busca, pues híjole, yo creo que eso es algo muy noble, ¿no? Y entonces cuando este tema, en ese momento lo estábamos tratando a nivel de profesionistas, claro que sí. Déjame hablar ahora como abogado. Como abogado, definitivamente desarrollar estos principios de justicia, de la búsqueda, cómo lograrla, de proponer incluso legislación, porque un abogado puede terminar de asesor o incluso de un legislador y proponer, y entonces decir cómo vamos a hacer de un México mejor, ¿no? Claro. ¿Cómo vamos a hacer un Sinaloa mejor en el caso que nos atañe a nosotros hablando de este estado? Yo creo que definitivamente hay que reforzar esas áreas en las universidades. Creo que sí hay que hablar de temas de ética. No tienen por qué estar asociado a un tema de religión. Yo creo que estos son principios universales, ¿no? Así es. Y que estoy seguro que aplicando esto no solo en la abogacía, sino en las diferentes profesiones, vamos a hacer un México mejor, ¿no? De acuerdo a todo lo que estamos hablando aquí, ¿qué consideras que básicamente ocupa un estudiante de Derecho para llegar a la empresa y ser exitoso en ella? Bueno, pues hace ratito abordábamos un poquito el tema y me gustaría hacer algunas precisiones ya aterrizando un poquito. Creo que las universidades, pues debe de haber un interés que no dudo que lo haya, pero debe de ser algo más focalizado a temas, por ejemplo, de negocios, ¿no? En el caso de nosotros que somos abogados de empresa, la verdad es que, pues, hace rato decía Eduardo en tono de broma que muchos abogados estudian Derecho por no saber más, por creer que no saben o no gustarles las matemáticas. Pues eso no es así, ¿no? Yo creo que en cualquier carrera es importante, y como abogados también creo que las universidades deberían reforzar un poquito la parte, no necesariamente de matemáticas básicas, ¿no? O sea, sino temas un poquito más enfocados a economía, a finanzas, a contabilidad, administración. Yo creo que pueden darse un espacio, deberían darse un espacio para tratar ese tipo de
de materias, ¿no? Porque definitivamente en la práctica es algo que es necesario tener al menos conocimientos básicos para poder revisar un contrato, para poder hacer un cálculo de cuánto es una cantidad justa en un litigio, etcétera, ¿no? Esos temas creo que son muy, muy importantes, ¿no? Otro tema que también decía hace rato, pues el inglés, ¿no? Ya ahorita en una economía como la de México, creo que es muy importante poderse comunicar al menos en inglés, ¿no? Por no decir otras lenguas, pero es importante que los alumnos tengan ese interés también por aprender el idioma del inglés, y las universidades pues de alguna manera ayudarlos a que ese nivel de inglés, a lo mejor como materia optativa, un inglés jurídico, no lo sé, ¿no? Yo no soy maestro como tú, pero creo que eso es algo que deberíamos estar en lo que deberíamos estar trabajando, ¿no? Rodrigo, si me permites Sí. interrumpirte, digamos que al final del día un abogado debe estar preparado para conocer su entorno. Definitivamente, si un abogado no conoce su entorno, pues difícilmente va a poder satisfacer las necesidades de su cliente, ¿no? Es decir, pues un abogado que va a atender a un cliente en el que el cliente hizo un mal negocio, pues ¿cómo lo va a atender si no sabe de negocios, ¿no? Y no me refiero a que sea un experto en negocios, pero sí tener al menos las nociones, ¿no? O no sé cómo la Por ves, supuesto, yo creo que poder opinar no solo a partir de lo que dice la ley, sino de lo que está ocurriendo en el mercado, Correcto. en el sector en el que se mueva ese cliente, y ese cliente le hace un particular, le hace una empresa. Yo creo que uno como abogado, al opinar y empatar lo que dice la ley con lo que está ocurriendo en la vida real, te convierte en un abogado que puede ser de excelencia. Claro. Incluso desarrollar habilidades de ciertos abogados, de los abogados. Tú hace un momento lo comentabas, el tema yo creo que hace un momento tú lo expresabas de una manera en la que decías, oye, pues que sepa redactar, que sepa diseñar documentos. Yo eso, fíjate que lo diría, un abogado debe tener desarrollada la lógica. Es decir, cuando tú atiendes un asunto, cuando estás en la defensa de los intereses de tu cliente, debes saber construir un razonamiento. Totalmente. Y que eso después lo puedes expresar de manera verbal o escrita, pero debes poder construir un razonamiento en donde digamos, yo estoy aquí, quiero que esta persona que tengo frente a mí, con la que estoy interactuando, crea y entienda que lo que yo entiendo por justicia es llegar acá. Entonces, ¿cómo llevo a esa persona en un razonamiento adecuado, lógico, sustentado, a que me lo lleve del punto A al punto B y que se cumpla lo que al final del día mi cliente me otorgó como misión? Finalmente, Claro. somos prestadores de servicios. Nuestra tarea como abogados es interactuar con personas y debemos tener esta facilidad, tanto verbal como escrita, con un razonamiento adecuado para poder ser abogados que puedan aportar más y mejor, ¿no? Entonces, ¿qué necesita un abogado en ese sentido? Poder construir razonamientos actualizados, conociendo el entorno, Sí. fundamentados, conociendo la ley, y muy bien estructurados, con lógica, y que cuando eso lo llevas a la parte escrita, además, algo que tú mencionabas hace un momento, debe tener una carta de presentación adecuada, que es la misma ortografía, cosa que Por pareciera supuesto. algo muy sencillo y que debería estar dado por sentado y no tener que expresarlo aquí, pero creo que hay un área de oportunidad allí para los alumnos. Yo creo que un abogado, especialmente un abogado, requiere esa carta de presentación. Eduardo, también, y Rodrigo, ¿cuál sería, porque también es importante, tú mencionabas ahorita que la carta de presentación del abogado, y definitivamente si eres profesor, en mi caso si eres profesor, pues hay que parecer profesor, ¿no? O sea, yo digo,
pues mínimamente una vestimenta casual, ¿no? Una vestimenta que impacte al alumno de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación le darías tú al abogado en el tema de la imagen personal? Porque también creo que también es una parte importante del abogado y del profesionista en general, ¿no? O sea, ¿qué estás transmitiendo, no? O sea, no puede ser un abogado y traer short, ¿no? En la corte, o sea, me parece complicado, pero no... Una persona que se dedica a estos temas de Facebook, a todas estas cosas, pues no va a andar de traje, ¿no? O sea, igual esa persona puede andar de bermudas. O sea, ¿qué recomendación le darías tú a los estudiantes de Derecho y cuando ya van a la empresa o a las partes públicas donde trabajan? O sea, ¿qué recomendación le darías tú a estos estudiantes? Fíjate que yo creo que a los estudiantes les diría una frase que seguramente muchos la conocen y que me la digo a mí mismo muchas veces, ¿no? Es: vístete no como lo que eres, sino como lo que quieres ser. Yo creo que si como alumno quieres ser abogado, compórtate, vístete, siéntete abogado. Exacto. ¿Qué tanto? Lo necesario. Yo creo que definitivamente podríamos hablar de reglas de etiqueta, yo creo que hay que seguirlas, por supuesto, ¿no? Yo creo que cada uno en su entorno no son las mismas reglas de etiqueta las de una ciudad como Culiacán, calurosa, que una ciudad como Guadalajara, Ciudad de México, etcétera, en donde probablemente el mismo clima te permita vestir un poco más formal, ¿no? Pero digamos que tiene que ser, y que incluso no lo circunscribiría el tema de la vestimenta. Yo creo que es un tema del comportamiento, tu manera de expresarte, tu manera de mostrar que tienes un cierto nivel cultural. Por eso he insistido tanto en este tema de conocer. Yo creo que la lectura, el estar enterado, te lleva a hablar con una seguridad del tema que abordes, que seas tan... de temas actualizados, que puedas discutir de tú a tú con un hombre de negocios, pues. Como abogado tienes que ponerte al tú por tú con un profesionista de otras de las carreras y opinar, porque te voy a decir algo, Fernando. Al final del día, un abogado que cuando sale de la universidad tiene nociones de muchas materias, de la ley de salud y por tal motivo puede interactuar con un médico, de leyes en materia educativa y por tanto puede y debe tener posibilidad de tener una charla adecuada, con un cierto nivel, no como una persona que no está preparada. Al contrario, podemos opinar del tema que nos pongas enfrente. Claro. Oye, con un financiero, por ejemplo, o con alguien que entiende de temas de la bolsa de valores, etcétera, también un abogado está preparado porque conoce la ley del mercado de valores. O sea, lo que te quiero decir es, no lo circunscribiría el tema de la vestimenta. Es un tema importante, definitivamente. Creo que debo ratificar esto que dije hace un momento, de que te debes vestir no como lo que eres, sino como lo que quieres ser. Claro. Lo ratifico, pero también compórtate como lo que quieres ser, ¿no? Y empata muy bien con lo que decía Rodrigo, ¿no? Empata muy bien con lo que decía Rodrigo de que, oye, hay que saber, yo creo que ahí lo aterrizas tú muy bien, las recomendaciones que daba Rodrigo en el tema de, oye, tienes que saber de economía, tienes que saber de finanzas, tienes que saber de política, con estos temas que hay ahorita con la cuarta transformación que en algún momento de la charla comentabas. O sea, todos los días nuestro presidente dando una conferencia mañanera con diferentes temas. Yo creo que es plática obligada de los abogados, de los estudiantes de Derecho, todas las pláticas, porque son reformas a las leyes. O sea, y entonces son ustedes muy importante que sepan ahí los abogados o los estudiantes estén actualizándose en las noticias que hoy con este gobierno es de día a día, de día a día. Entonces creo que empata muy bien todo lo que comentas, ¿no? A modo de ir un poquito concluyendo, en lo personal me parece que si antes la visión de muchos estudiantes es que pues había una distancia relativamente significativa entre la realidad que van a abordar a la hora de ir a competir a las escuelas y lo que ellos pues traen cuando recién van egresando, pues al menos para mí, al escucharlos, se me hace una distancia cada vez más abismal, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta poco a poco, y yo creo que es una experiencia
de cada profesionista o de cada colega que a mí me ha tocado tener en diferentes áreas, que cuando por fin terminaron sus estudios y fueron y se enfrentaron a la carrera que se querían dedicar, cuando fueron y ya por fin vieron lo que querían hacer y que no había un lugar donde aplicar eso que ellos habían visto, porque la realidad era otra, porque el mundo real era muchísimo más salvaje en cierto sentido, pues devienen muchas angustias, ¿no? Y yo siento que es algo que le pasa mucho a México y hay cifras que hablan acerca de esto, ¿no? La fuga de talentos, Sí. yo diría más bien el escape masivo. ¿Por qué? Porque no encuentran o no van preparados los muchachos que terminan sus carreras para crear un proyecto, por ejemplo, montar su propio buffet, o para crear su propia escuela, o para generar espacios de crecimiento a partir de su área, ¿no? Yo me enfocaría mucho a esto, que los que estén viendo esto se preparen, porque si bien ahora saben que hay una distancia entre la realidad que van a enfrentar y lo que están viviendo en la universidad, también falta ver, y esa es una de las apuestas que hacemos en materia didáctica, ¿no? Hay que ver de qué manera cada estudiante en lo personal se está preparando para ser el mejor, o ser más de lo que su currículum le dice. ¿Por qué? Porque no está tal vez el currículum a la altura de las realidades o de la actualidad que le va a tocar vivir a esa persona en la profesión que tenga. Y sin embargo, aún con esto, le va a tocar pues minar, picar piedra, formar un proyecto, lanzar una startup, que es ahorita lo que están haciendo muchos, ¿no? Ver de qué manera hacer un trabajo colaborativo con otras personas. Y cuando las competencias que a lo mejor ustedes estaban ahorita de alguna manera nombrando no están bien cimentadas, pues básicamente estamos viendo jóvenes que van a terminar desvariando en muchos sentidos o dándole muy poca prioridad o muy poca significancia al legado que le piensan dar a la sociedad, ¿no? Que al menos cuando estamos en universidades públicas, que cuando estamos en universidades públicas nos dicen mucho eso al final. Ahora ve tú y regrésale a la sociedad. Bueno, tal vez la sociedad todavía no está lista para recibirte porque no has terminado de prepararte, no has terminado de ser cultivado en ese sentido. Esa es mi conclusión en este sentido. Me gustaría escuchar cada uno de ustedes. Si me permiten, yo creo que sí creo que hay un área de oportunidad en el tema educativo ahí con las universidades. Hay que esa brecha de la que hablas entre universidades y digamos la práctica, para hacerlo un poquito general, sí existe, hay que trabajar en reducirla, yo creo. Como alumno creo que puedes ir trabajando en ese sentido, ir conociendo, por lo mismo hemos insistido en este tema de conocer tu entorno. Si puedes ir conociendo algo, puedes hacer prácticas en el mundo empresarial, en despachos, etcétera. Y esto en la profesión que sea, yo creo que hay que trabajar para que incluso antes de salir ya conozcas algo de lo que vas a vivir luego, pues el resto de los días de tu vida, ¿no? Porque a esto nos vamos a dedicar. Definitivamente, de manera un poquito tratando de concluir, yo creo que entre todo lo que se dijo, el tema de enamorarte de tu profesión es fundamental porque en esa medida las cosas las vas a hacer porque te gustan, no porque estás trabajando. Es más, o sea, yo creo que en esto se trata de hacer tu trabajo y sentir que te pagan por hacer lo que te gusta, ¿no? Yo creo que de eso se debe tratar. Entonces, en esa medida creo que vamos a tener profesionistas excelentes, propositivos. Creo yo que tanto los egresados de universidades públicas como privadas tienen esa responsabilidad de aportar a la sociedad. Creo yo que todos estamos destinados a dejar un granito de arena y de hacer de esto pues una sociedad mejor, un mundo mejor, ¿no? Entonces, qué bueno que me dieron la oportunidad de expresar algunas ideas. Ojalá que sea de utilidad para las personas que nos están escuchando. Y de verdad, pues esto es un esfuerzo de todos los días en donde tu prestigio se construye todos los días, ¿no? Gracias. Pues yo nada más agradecerles este espacio para poder comunicar esto. Creo que
hay mucho trabajo por hacer entre las empresas y las universidades. Es fundamental esa vinculación que debe existir, que hoy por hoy seguramente existe, pero creo que debería ser algo más activo, ¿no? Y no dejarle esa responsabilidad ni solo a las universidades ni solo a las empresas. Yo creo que es compartido y creo que es un tema que definitivamente pues se tiene que tocar, ¿no? Yo insisto, nada más agradecerles este espacio. Creo que ahorita Eduardo lo dijo muy bien. Es importante que hagamos lo que nos gusta hacer, y si no lo hagamos mejor, porque nos va a ir peor. Claro. Entonces, pues esa sería mi conclusión, nada más. Muchas gracias, Rodrigo. Yo solamente voy a concluir, pues uno, dándole las gracias. La verdad, me pareció que podíamos aportar mucho con esta entrevista a los estudiantes, a los profesores de Derecho, a los padres de familia que tienen a sus hijos estudiando Derecho, incluso y también a quienes no estudian Derecho, pero que estudian otras carreras, ¿no? Ya claro. Hicieron algunos comentarios en ese sentido. La apuesta de ICI es esa, ¿no? Es estar entrevistando a gente no necesariamente que se dedique a lo educativo. Nosotros somos profesores, ¿no? Entonces, este espacio es un espacio para profesores, para padres, para toda la comunidad educativa, padres de familia, maestros y alumnos. Esa es nuestra apuesta. Nuestra apuesta es que cada uno de los que integran la comunidad educativa se lleven algo de estas entrevistas que vamos a estar haciendo con diferentes personajes de la vida pública, de la vida de Sinaloa, ¿no? Para aportar entre todos. La idea de ICI es que entre todos aportemos un granito de arena, como lo decía Eduardo, un granito de arena a esta sociedad, ¿no? Que yo sé que es importantísimo lo que ustedes nos vinieron a decir aquí, que espero que les sirva a todos y que seguiremos en esta idea, ¿no? Seguiremos generando más contenido, seguiremos generando videoblogs que ya está de alguna manera ya subiendo el psicólogo Ángel, nosotros aquí en nuestro espacio generando asesorías para los muchachos, generando clases de inglés, bueno, generando algunas estrategias didácticas para los profesores, se les estará diciendo por ahí por nuestro canal. Y solamente agradecerles, de verdad, yo me quedo encantado con la plática de ustedes, me pareció excelente, les agradezco muchísimo. Sé que están enamorados de su profesión porque estamos grabando tarde, no es temprano, sé que vienen del trabajo, sé que están comprometidos con su trabajo, y yo les agradezco muchísimo, ¿no? Que se hayan tomado el tiempo y la verdad, la dedicación que le dan a su trabajo. Muchas gracias. Muy bien.